¿Cómo conocer la voluntad de Dios respecto a la carrera que voy a elegir? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios que me case con esa persona que tanto me gusta? ¿Hay alguna dirección en la Biblia para poder conocer con certeza la voluntad de Dios? Quédate ahí porque vamos a ver que está en la Biblia cómo conocer la voluntad de Dios. Bienvenidos queridos amigos, qué alegría poder estar en nuestro segundo programa Está en la Biblia. Y hoy tenemos un tema por demás interesante, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Quiero compartir contigo un texto que es clave para poder conocer la voluntad de Dios para cualquier área de tu vida. Acompáñame allí donde estás, vamos a abrir la Biblia en el Salmo capítulo 37 y el versículo 4. La palabra de Dios dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes? Este es un texto generalmente mal interpretado. Tendemos a entender de que este texto se refiere a cuando yo quiero algo, debo orar y orar y orar por aquello, y finalmente Dios, ante mi insistencia, va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero cuando miramos en la profundidad de este texto, en realidad lo que Dios dice es otra cosa. Este texto tiene que ver con intimidad. Dice allí el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová. Lo que nos está queriendo decir Dios en este versículo es que cuando nosotros lleguemos a deleitarnos en Él, en realidad lo que sucederá no es que tú tienes que insistir e insistir e insistir para que Dios te conceda los pedidos de tu corazón, sino que en esa intimidad, en ese deleitarse en el Señor, la voluntad de Dios llegará a ser la tuya. Y cuando Dios esté concediendo los pedidos de tu corazón, en realidad lo que estará haciendo es seguir su propia voluntad. Déjame mostrarte cómo uno de los escritores bíblicos, Pablo, entendió muy bien esto cuando en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió esto de deleitarse en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor es pasar tiempo con Él mediante la oración. Deleitarse en el Señor tiene que ver con conocer su palabra. Cuando Pablo decidió hacer campañas evangelísticas, cuando nosotros vemos que Pablo fue un gran predicador, no era meramente su voluntad, no era meramente su deseo, era el deseo de Dios que se convirtió también en el deseo de Pablo. O sea que cuando Pablo estaba siguiendo su voluntad, en realidad estaba siendo influenciado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Y esto es la clave, y esto yo quiero que tú puedas entender y que puedas vivir también. Que el deseo de Dios pueda llegar a ser el tuyo. Deleitarse en el Señor. Y permíteme desglosar un poquito de esto de deleitarse en el Señor para que quede aún más claro. Deleitarse en el Señor tiene que ver con conocer su palabra. Nos deleitamos en Él a medida que conocemos su voluntad en su palabra. En otras palabras, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. Y si tú tienes que tomar una decisión importante, tiene que pasar por el filtro de la Biblia, de la palabra de Dios, porque conocemos su voluntad a través de su palabra. ¿Qué más tiene que ver esto de deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor también tiene que ver con tener íntima comunión a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice el Salmo 143, el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, cuando tenemos que tomar una decisión y con toda sinceridad deseamos hacer lo que Dios agrada, el Espíritu Santo está allí para guiarnos a tomar la mejor decisión. Así que la base, la Biblia, también tenemos
al Espíritu Santo que habla directamente a nuestra mente y con nosotros, poniendo tranquilidad o intranquilidad según si elegimos aquello que es agradable a Dios. Y quiero compartir contigo un tercer elemento que tiene que ver con regocijarse en Dios, deleitarse en Dios y conocer su voluntad. Y tiene que ver con los instrumentos humanos que el Señor puede utilizar. Y para este texto que quiero compartir con ustedes, vamos a ir a Proverbios, el capítulo 15 y el versículo 22. Dios también tiene instrumentos humanos que utiliza para revelar su voluntad. Mira lo que dice este texto. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Puede ser de que el Señor utilice también a tus padres como buenos consejeros. Puede ser que el Señor utilice un líder espiritual, llámese el pastor, un anciano, un hermano de la iglesia, un amigo que teme al Señor y que conoce también la voluntad del Señor, que te aconseje para tomar una decisión. Pero yo quiero dejar esto contigo. La base y la clave para conocer la voluntad de Dios es deleitarse en Él. No debes estresarte demasiado pensando cuál es la voluntad de Dios en mi estudio, qué carrera voy a elegir, cuál es la voluntad de Dios, con qué persona me voy a casar, cuál es la voluntad de Dios, qué haré después. No te estreses con eso. Concentra tus energías en deleitarte en el Señor. Y por último, no te detengas. Hay personas que se pasan toda la vida postergando sus planes, esperando alguna revelación mágica de la voluntad de Dios y no avanzan hasta que entienden de que la voluntad de Dios se ha manifestado de alguna manera providencial. La vida cristiana es movimiento, es seguir adelante e incluso si en el temor del Señor llegaras a cometer un error, ten la seguridad que Dios te va a corregir. Cuando tú tomas una decisión buscando la voluntad de Dios y siguiendo estos pasos que acabo de compartir contigo, ten la certeza que si por acaso cometieres un error, el Señor lo va a corregir. Pero esto de conocer la voluntad de Dios no se trata con mantenerme inmóvil hasta que todo obstáculo salga del camino y no tomar una decisión hasta que tenga todo el panorama claro. Tomando el ejemplo de un auto es más fácil manejarlo y moverlo cuando está en movimiento. Cuando está parado, no puede ir a ninguna parte. Y así es la vida cristiana. Así que, mis queridos jóvenes, no tengamos temor de avanzar en el temor del Señor, poniendo delante de nosotros para cada decisión la Biblia como una base de la voluntad de Dios, también el Espíritu Santo que obra en nuestra vida y no ignorando aquellos consejos que vienen de nuestros padres y personas que nos aman. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar decisiones según su voluntad. Y recuerda, si tienes alguna inquietud, algo que quieras saber, puedes enviar en los comentarios alguna duda que quisieras que abordemos en este programa, porque recuerda, está en la Biblia.